Mira, yo creo que el perrito aquí, el perrito quiere. Ya vemos, es Daniel Jones aquí, el perro de los perros, ¿verdad, Finley? Ok. Dímelo, listo para la 16 de NFL, regresa el Premier League. Oye, el pana, va a haber frío en Chicago, ya veo que estás listo ahí con el gorrito. Con el gorrito listo para estar activo. Aquí viene una nevada grandísima en el día de hoy, así que vamos a estar en la casa calientico, jugando durante toda la semana aquí, llegando a la Navidad. Pero sí, la semana número 16, una semana muy buena, muy activa, y de nuevo regresa la liga inglesa y de nuevo otra vez la liga de fútbol internacional ya que se acaba el mundial. Claro, bueno, yo ahí como yo estoy en Miami aquí, para mis amigos ahí, que I'm sending them some warm vibes, con un poquito de West Coast ahí, para que, ¿sabes? Tú sabes, the West Coast is the best coast, ¿no? Eso es lo que dicen. Oye, ¿cuándo vas a venir a Miami, vos? Porque tú estás muy viejo ya para estar con tanto frío, brother. Estoy muy viejo ya para con tanto frío. Tengo que hacer un plan para un viaje para allá, para bajar, para hacer un show en vivo directo desde allá. Claro, we got smoky treats aquí, you know, Santa brought all the cigars. Tú sabes cómo es eso. La única forma de hacerlo. Bueno, mira, Mike Ruger is going to join us a little later. Vamos a hablar un poquito de fútbol con el regreso del Premier League. Ya Mike es un experto ahí de fútbol con el Mundial, ya que eso. Pero primero que nada, le damos las gracias y las bendiciones a ustedes. Ojalá que todo les salga bien. Happy Holidays, Merry Christmas, feliz año. Muchas bendiciones para ustedes y la familia. Gracias por ser nosotros parte de su familia aquí, viendo el show cada semana, lo ha ido muy bien, y gracias a la gente de PointsBet, pointsbet.com, esa es la plataforma que usamos para hacer las apuestas, y por todas las redes de Jefe. Vamos a hablar de la 16 NFL, un poco raro, hay partidos sábado por la noche buena, y hay partidos domingos, o hay NFL hasta aquí, jueves, sábado, domingo y lunes. Vamos a hablar de los partidos. Primero que nada, los partidazos, y el primero que nada es el choque el sábado, Nochebuena, los Eagles y los Cowboys, y hay novedades en este partido. Filadelfia ya, para mí un poquito este partido, sí, porque los dos equipos ya están en la postemporada, los Cowboys y los Eagles ya han calificado, pero hay novedades porque Jalen Hurts está lesionado, no va a jugar, y el socio, el bigote de Cowboy, The Mountain Man, Gardner Minshew, va a ser el mariscal para los Eagles, y por la primera vez este año los Eagles son perritos, son los Eagles más 5.5 con un total de 46.5. ¿Cómo lo ves? Bueno, como está viendo la línea, tienen ahorita los Eagles en alguna de los sportsbooks, lo tienen hasta 6.5. ¿Ok? En mi opinión, yo creo que los Eagles me gustan 6. ¿Ok? Creo que van a cubrir los puntos. Acuérdate que esto es un rival para ellos de toda la vida. ¿Ok? Entonces, sus fanáticos esperan que vayan a jugar con todo. Y no creo que vayan obviamente, ninguno de los dos equipos creo que va a dominar al otro. Y como dijimos, ya los dos equipos están clasificados. Así que si se llega a salir de las manos, no creo que vayan a dejar adentro la superestrella. Entonces, vamos a ver que los dos equipos tienen los depth charts. Claro, y es un partido. Es un partido raro porque obviamente los Cowboys todavía ya llegaron. Yo no veo cómo este partido va a ser. No es como pretemporada, porque obviamente los Cowboys tienen una ventaja de 2 partidos sobre los Giants y los Commanders, y 3 sobre los Commanders para la quinta posición del comodín. Quieren mantener eso, pero yo no creo que haya esa urgencia. Yo creo que los Eagles son un contendor they're a contender for the Super Bowl. Y yo creo que sí, pierden un poco con Jalen Hurts, pero oye, Gardner Minshew no es un muerto tampoco. Ese tipo sabe la ofensiva. Yo no creo que van a faltar mucho. Tal vez no va a haber mucho ataque por tierra de Gardner Minshew, pero yo creo que él tiene la mano, la ofensiva. And I love the Eagles. Me encanta Filadelfia. Más 5.5. Ese equipo es una máquina. Me encanta Filadelfia, y me encanta el money line 3-way first quarter. Okay, los Eagles más 230. Okay, en el money line 3-way first quarter con nuestros amigos en PointsBet, los Eagles más 230. Significa obviamente que están dándole el juego, obviamente por la falta del mariscal a los Cowboys, pero como estamos diciendo ahorita, los Eagles van a salir a jugar su juego normal.
como que estuvieran a Jalen Hurts, y creo que de nuevo son bastantes puntos, y creo que ese primer cuarto va a ser bastante para los Eagles. Entonces me gustan los Eagles en el first quarter three-way, más 2.30, y me gustan los puntos con 5. Si lo consigues en 6 mejor, pero con 5 puntos obviamente para ganar, tomar el spread. Sí, a mí me encanta, absolutamente me encanta el total. Está 46.5. Yo creo que vamos a tener eso. We could have that at halftime. Ya en medio tiempo podemos tener los 46.5. Yo creo que esto va a ser un partido, ¿sabes? De buena onda. Both teams are going to have fun. Gardner Minshew quiere decir que él puede ser un mariscal, puede ser un titular el año que viene con otro equipo. I love el total, más de 46.5. Y me encantan los Eagles recibiendo puntos. Yo creo que también ganan los Cowboys, pero yo creo que Filadelfia con los puntos es una buena apuesta. Voy a tener el ojo en el money line más 200 para abrir el juego, ¿ok? Independientemente si toman los Eagles la ventaja, obviamente van a cambiar los puntos después. Tal vez pueden regresar los Cowboys de nuevo. Creo que va a ser un showdown entre los dos. Creo que haré voy a buscar apostar un punto de la defensiva, ¿ok? Creo que los Eagles tal vez buscando tirar la bola en el aire, los Cowboys consiguen una anotación a la defensiva. Pero va a ser un juego, creo que van a pegar los puntos, ¿ok? Pero me gustan el money line bastante en el first quarter. Me gustan más 2.30, mucho valor, y de nuevo, más 5 o 6 con un equipo que ya está en los playoffs, que sabes que aunque se van a jugar el 100%, y de nuevo, esta es una oportunidad para ellos buscar de enseñar qué tienen, para experimentar con otros jugadores, para mover la bola un poquito mejor, porque de nuevo, tú no sabes si Jalen Hurts tal vez en un playoff se puede lesionar y tienen que estar preparados para eso. Y acuérdate, para Dallas le conviene hacer el primer comodín sembrado 5, porque eso quiere decir que van a jugar, parece, contra el equipo que gana el sur, que es Tampa Bay o Carolina, o es un equipo más flojo. So Dallas va para allá y le da una ventaja a pesar de ser un visitante. Correcto, absolutamente correcto. Entonces, en ese sentido, creo que cuando tú estás viéndolo en el lado de ellos, creo que de nuevo va a ser un partidazo, pero me gustan los Eagles y me quedo con ellos. Y ojo también, la secundaria de Dallas ha tenido problemas. Yo creo que eso Gardner Minshew le gusta tirar el balón, por eso me gustan los puntos en este partido. Que el segundo partido son los Bengals y los Patriots. Oye, y después del embarque, terrible manera de perder un partido los Patriots la semana pasada en Las Vegas. Oye, tremenda derrota. Y están en casa. Yo creo que los Patriots ya se le acabó la gasolina, ¿ok? Tienen los Bengals, después viene Miami y después viene Buffalo. Yo creo que los chances para los Patriots están fuera. Los Bengals están en su momento, están jugando súper bien, y Cincinnati va para New England. Va a haber frío, va a haber clima, porque ya te digo, va a haber clima por todo el Midwest y un poquito del Northeast también. Nieve, viento, frío, va a ser de todo. Y Cincinnati viene en su momento. Cincinnati -3 en ese partido como favorito, con un total de 41.5. Mira, me gusta Cincinnati menos 1.70 en el money line, -3 en menos 1.15, ¿ok? Con un total de 41.5. Después del partido de la semana pasada, lo que le ocurrió al equipo de los Patriots, creo que están un poco desahuciados. Claro. ¿Okay? Están un poco desahuciados ya en el sentido que creo que no voy a ver la forma que ellos van a jugar de esa manera. Creo que ya se les acabó. Tengo un touchdown de Hayden Hurst más 300, el tight end, ¿ok? Creo que va a anotar. Y tengo a Joe Burrow, ¿ok? Con más de 1.5 en los touchdowns que van a anotar. Creo que esto va a ser la oportunidad de los Bengals enseñar. Los Bengals todavía están vivos, como ahorita acaba de decir ahorita. Ese schedule de los Patriots está bien difícil. Creo que 3 puntos no es mucho, y creo que ganan por un touchdown. Sí, acuérdate, y ahora Cincinnati, por la racha que están, le han brincado por encima de Baltimore. Ahora Baltimore es el comodín. Cincinnati ahora está como ganador de la división. Eso quiere decir un partido en casa ahora para ellos en la postemporada. Es clave para Cincinnati para seguir la buena racha. Y los Patriots, si tú ves cómo le han ido en el calendario este año contra equipos con marcas ganadoras como Cincinnati, no han ganado los Patriots. 0-4 contra equipos que tienen una racha, un winning record. So yo creo que Cincinnati -3 fácil, y también a pesar del clima me gusta el total, me gusta la alta también de 41.5. Esa ofensiva de Cincinnati es una máquina. Y Cincinnati no va a parar. De nuevo, creo que ellos están buscando agarrar en el sentido de home field advantage,
porque no quieren perder la división, no quieren ir a la última semana de la temporada a buscar de ganar un home field advantage. Este es un juego para ellos fácil contra los Patriots, más fácil lo que viene, y creo que van a buscar de terminarlos tempranamente. Me gusta los Bengals en la primera mitad también, obviamente cubriendo los puntos que le van a dar, y creo que esto va a ser un Bengals show del principio hasta el final. Claro, y yo no veo que tienen de estar tan deprimidos los Patriots después de esa derrota. Yo creo que, ya te digo, el schedule no le está haciendo ningunos favores. Es una jugada increíble, una jugada que creo que en la historia de la NFL, o sea, todavía no se entiende qué estaba haciendo la jugada del muchacho, buscando tirar la bola, o sea, si pensaba que tenía que hacer una jugada de regreso. Se ve la frustración de Bill Belichick, que no ha podido, obviamente, conseguir la forma como él siempre lo ha hecho de conseguir los juegos, ganarlos por poquito, porque errores así que están ocurriendo. Están pasando por un momento de madurez y creo que este ha sido un año muy difícil para ellos y creo que van a seguir, obviamente, sufriendo de esa manera. Claro, y los Patriots ya están por ahora, están fuera del panorama de los postemporadas, están atrás ahora, no son uno de los comodines. Me gusta Cincinnati, que sigue la buena onda. Y el último partidazo interesante aquí, los Giants, que están sembrados como el sexto, el penúltimo comodín, con una marca de 8-5-1 contra los Vikings. Los Vikings, increíble lo que hicieron. Estaban la remontada de todas las remontadas en la historia de la NFL. Estaban perdiendo 33-0 y regresaron y le ganaron. Oye, Matt Ryan está salado. Matt Ryan tiene de hacerse un despojo ahí. Le remontaron 28-3 en el Super Bowl y ahora la remontada más grande en la historia de la NFL, ganando 33-0 y perdieron. Y ahora se ganó un asiento en la banca para los Colts. Son los Giants y los Vikings, son los Giants más 4 contra Minnesota con un total de 48.5, y no hay que preocuparse del clima porque hay techo en Minnesota. Mira, me gustan los Giants más 4 puntos, me gustan los Giants en el money line, Giants. Me encanta la forma que este equipo juega, creo que es un mejor equipo que los Vikingos. Los Vikingos es un equipo que es pura ofensiva. Okay, lo vimos en la segunda mitad que salieron a jugar ofensiva. Si los Gigantes pueden, aunque sea pararlos a ellos, la defensiva de los Vikingos es horrible. Okay. Los Colts, más la remontada, no fue tanto que jugaron bien los Vikingos, sino que los Colts básicamente se cansaron. Matt Ryan se le dio la edad, 37 años de edad, buscó hacer 2 jugadas de QB sneak, horrible la jugada. Okay. Estaban cansados, me le decimos mamado al final del juego. Lo estaba viendo en vivo y en directo, lo estaba apostando en vivo, ganando muchos cuartos y gané un poquitico de dinero porque le puse como $2, $3 al comeback. Porque eran los Vikings y obviamente cubrió bastante, pero cuando estás viendo el juego, en realidad del equipo, no fue tanto que los Vikings jugaron tan bien, sino los malos jugaron los Colts. O sea, los Colts tienen un problema ahorita que ya Matt Ryan ya está en lo último, dando lo último. Se ve que, como en el fútbol, tal vez a lo mejor tienes que cambiarlo en la mitad del juego. No es el mismo jugador que en una primera mitad que en una segunda mitad. Y los Vikings le tomó un tiempo. A mí no me gustan los Vikings, no me gustaban en ninguna parte del año. Creo que es un equipo que obviamente es líder en su división porque es una división muy mala, porque es una división pésima, que si los Gigantes están en la división de nosotros, de los Bears y los Packers y los Vikings, tú eras líder de esa división tal vez. Para mí los Gigantes han jugado con mejores equipos, okay, han batallado mejor y no importa que no estén en casa. Okay. Creo que los Gigantes son un equipo que han salido a jugar y su quarterback le encanta jugar on the road. Hemos visto que ha cubrido su spread over and over and over again. Más 4 me gustan, Giants all the way. Yo estoy contigo, acuérdate, Daniel Jones, lo hemos dicho en este programa al cansancio, Daniel Jones como visitante como visitante o en una cancha neutral 16-5 contra el número. Tú me estás dando puntos para Daniel Jones. Mira, yo creo que el perrito quiere, ya vemos, es Daniel Jones aquí, el perro de los perros, ¿verdad, Finley? Ok, Daniel Jones, 16-5 en su carrera como visitante contra el número, eso sigue, dame los Giants todo el día recibiendo puntos y ya te digo, me gusta Saquon Barkley porque para que los Giants ganen este partido van a tener de correr el balón. Me encanta Saquon Barkley que haga cosas y la defensiva de los Gigantes hace cosas. Yo creo que los Vikings son de papel. O sea, tienen 11 victorias, pero no han impresionado a nadie. Nadie ve a los Vikings y dice, oh, tremendo equipazo con sus 11 victorias. Ganan de milagro, tienen de remontar 33 puntos. Eso no va a pasar toda la semana. Me encantan los Giants más los 4 puntos. Y ahora
los perritos, compadre, los perritos. Y mira, gracias, Finley, gracias, muchas gracias. Oye, a donde tú estás, en Chicago, se está acabando el mundo. Y Buffalo tiene que decir, espérate, jugamos yo en Buffalo aquí con la nieve y el frío y el viento y todo. Vamos a ir a Chicago, vamos a salir de eso. No, se va a acabar el mundo en Chicago este fin de semana. Mira, me encantan los Bears. Los Bears salieron a jugar la semana pasada contra los Eagles, que es un equipo muy bueno. Y los Bears se vieron mejor que lo que se han visto. Los Bears están aquí para dañar la fiesta. Le están dando 9 puntos, ¿ok? En casa. La fanaticada de Chicago, para ellos es un Super Bowl. Le encanta esta temperatura contra uno de los equipos clásicos, contra los Bills, uno de los mejores equipos en la NFL. Tal vez los mejores 3 equipos para ganar el Super Bowl. Tenemos un quarterback joven, un quarterback que vemos que puede cambiar el juego de cualquier manera, con las piernas o con el brazo, ¿ok? Está entrando en confianza. Cuando digo en confianza, no le importa lanzar la bola en cualquier situación. Hemos visto que ha partido récord, tanto como récord de equipo, como récord de la NFL. Me encanta el prop bet que va a anotar un touchdown, anotar uno y tirar para uno, porque así esté frío va a moverse. Es un muchacho que está acostumbrado a jugar en el frío, obviamente vino de Ohio State, de University of Ohio. Me encanta, creo que son muchos puntos y la forma que vi a los Bears jugando contra los Eagles, tengo que tener algo positivo, que creo que los Bills ganan el juego, pero creo que los Bears se mantienen y batallan con ellos, porque es un juego sumamente importante para el futuro de los Bears. ¿Qué vamos a esperar de los Bears el resto del año y lo que viene el año que viene? Un juego muy importante para ellos. Mira, Buffalo tiene de seguir ganando para mantenerse sembrado número 1 en la conferencia, porque los Chiefs ahí están atrás, ahí con la misma marca de Buffalo, pero los Bills tienen el tiebreaker contra Kansas City. Tienen la misma marca, pero Buffalo es el número 1 y como hemos visto, si hay que ir a la postemporada, siempre, toda la temporada va por Kansas City. So, Buffalo tiene de mantener esta ventaja para tener juegos en casa y, es más importante, el juego del campeonato para ir al Super Bowl. Tiene de jugar en Buffalo para que tenga la ventaja los Bills. Me encanta. El total, me voy a alejar de eso, 39.5 con el frío y el viento y la nieve y la lluvia. Yo creo que van a correr el balón. Buffalo sabe jugar en este clima, pero me encanta acarreo de Devin Singletary, me encanta acarreo de Josh Allen y me encanta Dawson Knox. Dawson Knox que anota un touchdown. Me encanta él es un caballo y él es uno de los favoritos de Josh Allen. Yo soy como tú, yo creo que gana Buffalo, pero no cubren Buffalo y eso es culpa por ser tan bueno. Los números que tienen de cubrir son tan altos y Buffalo no cubre. O sea, tienen 11 victorias, pero creo que han cubrido el número 5 veces este año. No cubrieron contra Detroit, no cubrieron contra Miami, no cubrieron contra Minnesota. Este es un equipo que gana, pero no cubre el número. No son muy better friendly. So, me gusta Chicago y los puntos. Vamos a sufrir un poco con este partido. Vamos a ver cómo va la defensiva de Chicago o si el clima le ayuda a Chicago como otro defensor ahí en la cancha. Me encanta Chicago con los puntos y me encanta esos números de Josh Allen, Devin Singletary y de Dawson Knox como prop bets de yardas y Dawson Knox un anytime touchdown. Otro perrito, hablando de los Chiefs, ellos están en casa contra los Seahawks y este es el número más alto de la semana 16. Son los Seahawks más 10 puntos en Arrowhead con un total de 49. Mira, para mí yo creo que los Chiefs cubren el punto. Para mí los Seahawks no son buenos. Creo que los Chiefs están buscando de dominar de nuevo. Están buscando de conseguir ese tiebreaker como sea y saben que no lo pueden hacer de ningún juego que esté cerca. Están en casa, ¿ok? No creo que los Seahawks puedan competir. Para mí yo creo que ganan por 2 touchdowns. Si cuando todo este juego creo que ganan por más de 14, 13.5. Pero me gustan los Chiefs y los puntos. Creo que cubren los puntos en 10. Lo que me gusta a mí más que nada, porque cuando uno habla de los Chiefs, uno dice, puntos, y vamos a anotar puntos y esto, pero los Chiefs, el under siempre ha sido la jugada para los Chiefs en casa. En la carrera de Andy Reid, como el entrenador en jefe de los Chiefs, en casa, el under
ha pegado 60% del tiempo. O sea, el under siempre parece que salta en partidos en casa de los Chiefs y el total es 49. Y vamos a ver clima en este partido también. Va a haber frío, va a haber agua, va a haber nieve, tal vez va a ser un mix de clima ya. Seattle es como New England. A Seattle se le ha acabado la gasolina. Han perdido 5 juegos consecutivos en contra del número. Acuérdense, los Seahawks estaban 6-3 y en el primer lugar en la división. Hacen así y ahora están 7-7 y están afuera del panorama de la postemporada. Yo creo que el número me parece muy alto. Yo creo que a ti te encanta Kansas City los 10. Para mí me encanta menos de 49 puntos en este partido. Yo creo que Geno Smith no va a poder. Yo creo que el clima va a ser mucho. Va a ser otro defensor para los Chiefs. Me gusta el under 49 puntos en este partido. Y el último perrito, interesante partido y aquí en Miami. Y va a haber clima aquí en Miami, creo o no, Ozzie, va a haber el clima aquí, hasta va a haber frío aquí. Frío. Son los Packers y los Dolphins el 25, el día del Christmas. Hay 3 partidos en la NFL este domingo y los Packers y los Dolphins son uno de estos. Son Green Bay más 3.5 como perrito con un total de 50. Mira, el total creo que me gusta en el sentido de creo que el total creo que lo van a sobrepasar eso. Creo que van a notar bastante el uno al otro. Creo que los Packers tienen que ganar este juego para mantenerse, para sobrevivir. Más que 5. Si pierden este partido, están por fuera. No es el caso de los Dolphins. Los Dolphins están en casa. Para mí este juego me gusta la alta del punto total. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a cubrir? Tengo que ver cómo salen los dos equipos. Me encanta el first quarter. Packers, me encanta el first quarter Packers más 200 en este momento como money line. Me encanta porque significa que si los Packers salen en el first quarter a ganar, significa que el juego tal vez va a ser pegado. Me gusta hacer la apuesta que voy a hacer, pero para mí el total sobre 50 es la apuesta que voy a tomar yo en puntos totales. No voy a tomar ninguno de los dos equipos en el over-under, pero me gusta Packers first quarter, Packers total over 50. A mí me gusta el perrito en este partido. Me encantan los Packers más 3.5 porque ese medio punto, si hay un field goal, no te mata. Me encanta 3.5. Mira, va a llover aquí en Miami ese día. Va a llover, va a haber un poquito de frío. No, los Dolphins no están acostumbrados a eso y los Packers se han despertado en el ataque por la tierra. Todavía los Dolphins no tienen ataque. Alquilaron a Jeff Wilson y él se lesionó. Él está fuera para la temporada. La defensa contra el aire, contra el pase de los Packers ha mejorado. No sé si Tua, que hizo un tremendo trabajo en Buffalo, pero perdieron. No sé si la defensiva de los Packers le va a quedar muy grande a Tua. Están desesperados los Dolphins, han perdido 3 partidos consecutivos, están en el último posición, pero como tú dices, si pierde Miami todavía tienen oportunidad porque juegan contra los Patriots y los Jets, tienen una gran oportunidad de perder este partido y seguir y un chance de calificar a la postemporada. Para los Packers tienen de ganar este partido, están atrás de los Lions están arriba, pero fuera de la panorama de la postemporada. Detroit está 7-7, Green Bay 6-8, necesitan los Packers. Yo creo que gana Green Bay, no se lo digas a nadie, pero yo creo que también me encantan los Packers más 3.5 en este partido. Van a cubrir los números. Los Dolphins le está yendo muy mal la cosita. Me gusta los Packers y los puntos y al fin del día es Aaron Rodgers. El tipo es un caballo, el tipo está bravo, está gritándole a todo el mundo y me gusta menos 50. Yo creo que no vamos a ver puntos. Yo creo que se despertó el ataque por tierra de los Packers. Aaron Jones le ha ido bien, AJ Dillon le ha ido bien. Yo creo que ellos van a comer muy bien el domingo. Ese va a ser el regalito abajo del arbolito y los Dolphins. Se está poniendo mal aquí en Miami, hay un poquito de pánico. Tua, no, ¿qué pasa? El contrato, no, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y Aaron Rodgers le gusta, o sea, Aaron Rodgers él es el tipo que le gusta le gusta tirarse el peo en la iglesia. Ese es Aaron Rodgers. Oye, ¿y de dónde viene ese peo? Ese peo es Aaron Rodgers. So, me gustan los Packers más 3.5. Ahora, vamos a tener fútbol, The Beautiful Game. Regresa la Premier League y regresa Mike Ruga. Mira, oye, pero vino tipo con su verde, mira, con el Kitty y todo. El Hello Kitty es Mike Ruga. Dímelo, papá, ¿cómo estás? It's not Hello Kitty. It's a Christmas Kitty. El Christmas Kitty. Oye,
Oye, tienes que hablar alto, tienes que gritar, no te oigo, Mike, no te oigo, tienes que hablar más alto, brother. Oye, is that your ugly Christmas sweater? Yeah, it is. I was at a party yesterday. And you're just getting home. I know you, bro. You're just getting home from that party. Que yesterday, hace 3 horas estabas en el party. Shh, ok, no se lo digo a nadie. No, shh, cállate. Oye, Mike, tremendo shows tuvimos ahí contigo, los Guiens en el Mundial. Tell me about your experience betting on the World Cup. It was amazing, right? Yeah, it was. It makes it 10 times more exciting. Now I understand the people at the bar. Like, right? Even when they're not from that country, when you bet on somebody, you're from that country, that game. Todos somos argentinos ese día. Well, listen, we always bring Mike in because Mike and PointsBet, they always got a good deal for us. And PointsBet right now, if you go onto the site and if you're a new subscriber, put in the code word WELCOME, 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 and Mike Ruga will make sure that you can get up to $500 back if you lose. In other words, you get on there, put in the code word welcome, you make bets 5 consecutive days. Hey, you watch our Ozzie and I's bets every day on our Instagrams, on our TikToks, on our Twitter. Every day, you make 5 consecutive bets for 5 consecutive days. And if you lose, you can get up to $100 back on your losses every day for a total of $500. Mike, so that you're giving away money, Mike. I need it after Christmas shopping. Is everybody done? Everybody done Christmas? Ozzie, that's it? No, for me, yes, I'm done. I'm a guy that orders online. I actually got to go pick up a picture in a little bit, but I'm listo. My brothers do a lot of shopping with us. It's $1,000. But you know what? That's people that are soccer fans. I got friends that saw the show. They're excited. They're asking me, "Yeah, you guys are going to talk more about soccer." English Premier League actually in 30 minutes. The English Cup runs, which affects this game because one of the games we're going to talk to you about, Mike, is actually Liverpool involved. So Liverpool is playing. They have a cup, which is a tournament within a tournament, which they actually have a match today against Manchester City, one of the best teams in England, and then they actually have a turnaround game right after today. They play on the 26th versus Aston Villa and Liverpool, which is for the Premier League. So the Premier League, one of the premier leagues to bet because very rarely do you see a team have negative juice money. Everyone is always paying plus money because it's one of those leagues that on any given day anybody can beat you. So that's the match that we got. I got Aston Villa at plus 350. The draw at plus 300, and then Liverpool at minus 140. I actually like the draw. The draw for the complete game at plus 300. I'm going to bet it in the half. So the first half of the match, I'm going to take it. It's a draw at plus 140. And then depending on what happens in there, I actually do like Liverpool to win it. But that draw at plus 350, it's just too much. I think it's both teams score. So I'm going to take it at minus 120 as well. Mike, now the day after Christmas is when the Premier League returns on Monday after taking the break for the World Cup. And it's Boxing Day. Do you know what Boxing Day is, Mike? Nah, what? Boxing Day has nothing to do with Mike Tyson or Canelo. Boxing Day is a English holiday where basically, apparently, according to lore, cuento chino, is that I guess all the rich people who had their their maids and their butlers, they could get to go home on Boxing Day, the day after Christmas, and they would give them a box to take home, and that would have food or presents or whatever, and the churches would put boxes out for poor people or homeless people to be able. So the box is like the present. So that's what the Boxing Day is. It's basically a way to open presents and be surprised for the working people, for the working man in England. So that's why they call it Boxing Day. It's a big holiday in England. And it's also usually the big Premier League day. And Aston Villa is going to play Liverpool that day. And Liverpool is the runner-up. Manchester City won the Premier League last year. Liverpool finished second. But Ozzie makes a great point because on Thursday, Man City plays Liverpool in an English Cup match. So I don't know how much juice, how much gasoline Liverpool's going to have since they turn around and play on Sunday. Are the rules the same as boxing than it is with soccer when it comes to bets? Yes. Yes, on that special day it is. So you get to look at, again, spreads. And
one of the hardest things that we were doing in the World Cup was that it was a small tournament. Okay, it's a tournament that it's all out again in the sense that you don't know how teams are coming out. That's why coming in and you're looking at goals and draws. But when you're looking at the league, now you get to look at stats. Okay, how are teams doing? So Aston Villa is again a very strong team. A team when you look at their players, they didn't have half of their squad in the World Cup, so they've been practicing. They're fresh. Again, I think that's going to have a huge impact. Why? This is the first time ever that the World Cup has been played in the middle of an actual season. Okay, so teams like Messi and PSG and the French league, if your team went deep into the tournament and there's a lot of guys on your team that are World Cup members, they're going to be a little tired. They're not 21, 22 years old. So that being said, okay, one of the main defenders for Liverpool, for example, is one of the main defenders for the Netherlands. So, like, how fast are you going to be able to bounce back? Are you going to take a couple of days off? So, looking at actually who's going to play, and then again, Liverpool is going in from not playing to playing today in about 30 minutes against the best team in England, Man City. And then they're going to have to turn around and play Aston Villa, who is fresh. Aston Villa is super fresh. They haven't had a game. Again, they're looking to come back, and it's a draw. They'll gain a point. But again, even that plus 350 of them to be able to win is going to be very sexy. I love the first half draw and both teams scoring. And then the draw no bet on this one. This is my favorite bet if you actually want rooting for Aston Villa, is you're getting to bet 250 and you're taking the draw out of it. So it's just betting either Liverpool or Aston. So you're literally betting 250. So let's say I want to root for Aston. I'm going to take the 250 and I'll probably take the draw because then I'm completely rooting against Liverpool at 100%. So my bet, depending on what side I want to, that's how I usually bet is I either look at the number or I'm going to pick one side or the other. I'm going to say, you know what? I'm going to go Aston all in. I'm going to root for either a draw or a win for Aston. I'm going to take those numbers. Very high numbers, huge opportunity here. And again, that's set on that double chance. And again, when we're looking at the goals and the goal spread, look, they're giving up half a goal at 110, another one. And then again, you can still bet your correct score, which again, we hit with only hit in the bet when we bet the 2-2 at the end of the match in the second half, and the second half ending with a 2-0 in the World Cup against Argentina. So you can bet the correct score. Look at this, Aston Villa right now 2-0 at 2,200, which is a great odds. I like if one of the teams wins, I think it's going to be a 2-1 game. So Aston Villa 1,200 would be the match here. The play if you're rooting for Aston Villa or they're Liverpool 2-1 at plus 650. So you look at these odds, great odds, and you can still, again, don't forget, you can do the same game parlay. You can parlay the game. You can set up the same game parlay and bet correct score, winner, over, under, and a prop bet. So a lot of action going on here at points bet and in the Premier League. And I'll tell you what, I think soccer, more than any other sport, at least for me as a sports investor, soccer football is the best live betting sport because it's constantly changing. And over on PointsBet, you get those lightning bets where you can bet what's going to happen in the next 5 minutes of play, whether it be a goal, whether it be a penalty, whether it be a card. I think there's so much action in soccer that you can do live betting on PointsBet. So I'm a big fan of that. And again, I think depending on how Liverpool comes out of this match with Manchester City on Thursday, how are they going to be for Sunday? It's a quick turnaround. I love Aston Villa as a money line bet. I love I love the draw, and I love the correct score, and I love both teams to score. And I wouldn't be surprised if all of a sudden, out of nowhere, Aston Villa could shock the world and win the match. I mean, I think it's a lot to ask of Liverpool coming off the World Cup, coming off a match on Thursday. So we'll see. So Mike, before we let you go, what did you ask for Santa Claus? What did you ask this year? A bigger car seat. A bigger car seat. Oh, that means the little ones are growing. Yeah, since I happen to be there most of the time. That's it. You're in the car all the time. I think you're like the owner of Uber, and you haven't told anybody. That's what I think. Yo, well, listen, go back to the party because I can hear the hub. You're like the wolf, but you're an Oakman giving out money and stuff while there's a party going on at 8 a.m. I've never understood that about Pulp Fiction. I have a question. Did you buy that sweater just for the party, or is this something that you just have in your repertoire of clothes? No, I actually went out and bought it just for the party. Okay, this is a very scary sweater, by the way. It's an ugly sweater. It's cute yet kind of creepy. It's That's it. It's the kitty like this. Arr!
That was me after losing the parlay. Well, stick with us, pal. You won't be losing anymore. Listen, Real quick ask Mike question, Ruger. though. Where can we find you on social media, Bobby? Question, you got a All question? over at Mike Ruger. But quick question before we go, right? Since we're on the topic of soccer, I wanted to ask you guys this. I don't know if you keep up with Drake. He betted for Argentina to win, but he still managed to lose $1 million. I don't understand that. So That's bad betting. That's bad betting. So number one, I think so. There was a rumor that Drake had bet on France. Obviously, I don't know if Drake has some French connection. I don't know. And then they told me that he had actually bet on Argentina. The reason was I think that he hedged his bet and took the bet wrong. Like he doubled down on his bet, or he tried to hedge it and it went the wrong way. So like for us, we were able to make our money back because we bet Mbappe in the comeback. So when Mbappe scored, we made all of our money back. Why? Because we said, well, if there's this game is going to continue, the only shot that we have is France scoring, and the only guy that looks like he's able to score in this match, because he was the only one playing at that point, was Mbappe. So as soon as he scored, we won. So when we went into the final in the extra time, then we bet Messi and Mbappe scoring, meaning both of them are going to score. Meaning we took both bets. Why? Because we're like, if somebody scores, it's probably going to be, and they're both at plus 450. So we hit that bet again because they both scored. So that's how we were able to make money was. So when you're hedging, you have to always hedge on like what's happening emotionally on the field, because if you're just doing it and you're not really watching it and you're doing more because you're a fan, then that could hurt you, because then you might double down and say, oh, well, I'm just going to take France to come back, and you'll get this ridiculous number at like, plus, 50,000, and that's when you lose more money. You have to and that's when you have to kind of separate your feelings of when you're a fan of the team to like, when am I going to make my money back? Mm-hmm. And that's what live betting allows you to do, because before, if you put a money before the match, you couldn't make that money back. Now, if you put a substantial wager before the game, and that wager's not going to hit, then you can play in the middle of the game and say, I'm going to make my money back in 1,000 different forms, and at least get back to as close as possible to even as I can. I think Drake might have gotten some bad advice, or he's just a huge fan and then went completely the opposite and then was able to win but not cover his complete bet. I think Drake's a better singer than a bettor. He's no Mattress Mac. I tell you that. He's very good. Mattress Mac is very good. Mattress Mac, he knows his stuff. He hedges very well. He doesn't go in. I actually follow him a lot when he picks a team. He's very smart. He takes teams in certain situations where we go. And then we have that same bet we talked about live, that individual that had cashed out his parlay early, and everyone was critiquing him because it was France winning the World Cup. And he didn't like his chances at the beginning of the tournament. He saw it. He said, you know what, I'm going to cash out. Now he's looking like a genius. Had he kept France in the parlay and not cashed out, he would have lost. So he would have had zero. So again, hedging is sometimes a little harder than people think it is. Again, Drake might have not covered his bet. Again, I'm sure he's betting a lot of money, and he might have won the bet, but then still kept himself exposed to the other one and not completely covered it. Well, I know Drake watches the show. So, Drake, anytime you want to come on the show, Bobby, we're here for you. We'll walk you through it. We've made Mike an expert. So, Drake, adelante. We're waiting for you. I'll be honest with you. I bet he bet France. I bet you exactly what happened, because he's the mush. If Drake likes your team, te jodiste. You're done. If I see Drake on the sideline, high-fiving a player, I automatically go into the sports book and bet the opposite. I bet he was like, I'm not going to be blamed for this France fiasco. I'm going to put money in Argentina so I can share that slip. I bet that's what happened. Who's worse, the Salt Bay or Drake? I think the Salt Bay. Dude, Salt Bay, by the way, Salt Bay was calling him out. The team. By the way, but he was calling them out. He was like, "Oh, you're gonna call me out now? How come you guys were calling out when you guys were eating my steak and my stuff?" He was calling out. He was calling him out. I guess FIFA was having people there for free and eating, and he had made this deal that he could be on the field with anybody, and him and Messi had hung out. That's what it was. Yeah, he wasn't very happy. I think there was like something they had set up and they had told him that he could be there,
and they were like boys in the past. I think the problem was like it's cool. Like we know why he was there. We know why he was there because of this. We know. I mean, I don't have a problem. But the fact that it looked like he was grabbing the cup from the players, he was biting the other guy's medal. He was touching the cup. I think people were like, it's one of those things that when you win the World Series, okay, I always tell people that we've been on the field with celebration, like family members. Just be a part of it. Don't go. You didn't do it. You didn't score a goal. Yeah, just go in and enjoy yourself. Yeah, like no, I understand that. Like you could be a part of it. Again, you see all those family members. You just have to be a part of it. Like don't become the center of attention because that's how you end up in the papers. And it happened to the Prime Minister of France. I think that's what you call him, the Prime Minister. You try to go give Mbappe like a folly hug, and Mbappe wasn't buying it. He's on the front of all the newspapers. And again, that's all cheese and whatnot. But again, you really think that Messi at that point, him winning and all those emotions, he's got his mom coming, his kids, the Argentine. You think that he knew the hell who Salt Bay was at that point? He was like, dude, who is this guy? Oh, the guy from he was probably like, oh, the guy from the restaurant, this dude. He wasn't thinking about that. He's just, it's just, hopefully doesn't get mugged. And again, the guy, that's got to be, it's crazy. All those people were there and who's going to jump on the field. I thought they were going to jump on the field, to be honest. I thought they were going to just jump and bum rush the court. Because again, we've seen the celebration. And I already told somebody, as I said, regardless of who would have won, if France would have won, I don't think that the celebration would have had the magnitude of the Argentina celebration because it's literally been just commotion and just a week of partying. Yeah, absolutely. Messi couldn't even get into his own damn house. They needed security to get into his own house. Great. I do not want to be a worker in Buenos Aires right now. Well, no work. I would not want to be a business owner because there's no work getting done. That's the thing. Ozzie, where can we find you on social media? And Ogie and Jr. were there. Obviously, we dropped the play of the day. Again, that's one of the many plays. We'll drop one official play. You do it as well. Either basketball right now. Obviously, soccer's over. But we're going to be doing some championships for that day. Drop the play, and then we're always sharing. I'll share if I won, if I did it. And again, I always give you options. You can always parlay. You can always play by itself because that's a great part about PointsBet. You don't have to take a bet in a packet. We give you a packet, and there's a bet that you like in our show. You can take it by itself. You take the number and you take it by itself. And again, just always be responsible. But there, Ogie and Jr. All right. I'm at JRod Show on Twitter and Instagram. We'll see you there. Listen, Merry Christmas. Happy Hanukkah. Happy Kwanzaa. Happy New Year. Meow. Happy everybody. Thanks for letting us be part of your day. Dimelooo every weekend. The playoffs are coming. We got gambling. Gambling never rests, amigo. We love you. Be well, be safe, enjoy your family, and we'll see you next week. Dimelooo!